Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo.
Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son También voy a hablarte de Ruth. Vamos a hacer un pequeño este, introducción, ¿verdad? De lo que es el libro de Ruth y lo que nos deja el libro de Ruth, ¿verdad? Ruth es uno de los libros históricos que se encuentra después de Jueces y antes uno de Samuel, escrito probablemente por Samuel. Su estilo literario es narrativo. Este libro está organizado en forma cronológica como pasaron los hechos. La historia se desarrolla en Moab y Belén. Cuenta la historia de la familia de Elimelech, que luego de una gran hambruna y problemas políticos deciden abandonar su nación e irse a Moab. Vivieron muchos percances, pero al final la historia se obtuvo un final feliz. Sus personajes principales son Ruth, Noemí y Boz. El capítulo inicia cuando la situación política que se vivía en ese momento, en ese tiempo, estaba siendo liderado por jueces. Se estaba viviendo un momento muy difícil de hambre en Belén. Elimelech decidió moverse a Moab con Noemí y sus dos hijos. Esto probablemente fue una mala decisión, pues se estaba moviendo de la tierra que Dios le prometió al desierto donde se había sacado. La desobediencia del pueblo fue lo que trajo hambre a la nación. Deuteronomio 11 al 17, esto lo vamos a leer más adelante. La Biblia no registra cuánto tiempo pasó, pero sí que murió Elimelech. Ahora Noemí se encontraba lejos de su casa y viuda. Sus dos hijos tomaron para ella mujeres moabitas que pasados los 10 años también mueren. Pareciera que esta familia iba de mal en peor. Ahora Noemí no solo era viuda, estaba desamparada y aún así no se encontraba sola. Sus nueras Ruth y Orfa la acompañaban. Ser viuda en aquel tiempo era tener la clase más baja y menos privilegiada en el mundo. Esta mujer lo había perdido todo. Bueno, casi todo porque siempre, Dios siempre tiene un plan. Noemí escuchó lo bueno que estaba pasando en su tierra, pero no se quedó en solo escuchar, también se fue tras ello. Es como, es como debemos ser, correr a donde está Jehová, pero sin él nada somos. En el camino, Noemí le dijo que regresara, pues ella no tenía nada que ofrecerle, que aún así estuviera embarazada, esperaría a que crecieran los niños. Luego de tanta insistencia, Orfa se devolvió, pero Ruth había notado la relación con Dios de Noemí y decidió que ese Dios que ella tenía lo quería para ella. Yo no diría que Orfa era mala ni siquiera infiel, solo que Ruth vio un poco más allá y le pareció mejor dejar a sus dioses y seguir al Dios todopoderoso al que servía Noemí. Entonces esto nos muestra que solo la cercanía con Dios va a provocar, ¿verdad?, que personas cercanas en nuestro alrededor también se encuentren con Dios. Y eso sería una bendición muy grande, ¿verdad? Sobre todo en nuestra familia. La determinación de Ruth para servir no solo a su suegra, sino también a Dios, debe ser un ejemplo para todos. El capítulo, el primer capítulo cierra diciendo, Noemí, que ya no le llamen así, que no le digan Mara, porque en gran amargura la había puesto nuestro Señor.
A pesar de que pensaba que Dios la había puesto en amargura, corrió a él. Entonces continuamos diciendo, o continúo sacando mi conclusión, que nuestras conductas o nuestros ejemplos que nosotros demos, ¿verdad? A nuestra familia, puede salvar vidas. Aun cuando sientas que estamos siendo castigados por Dios, como niños debemos correr a Él. Debemos tener la determinación de seguir a Dios, cueste lo que cueste, sin importar lo que tengamos que dejar atrás. Ruth no solo dejó su territorio, también dejó a su familia y todo lo que desde niña había conocido. Nuestro movimiento puede traer cambio en la vida de alguien necesitado. A lo mejor Elimelech se equivocó al volverse a Belén, pero trajo la salvación de Ruth. Bueno, fue una pequeña introducción del libro de Ruth. Ahora les voy a leer la historia de Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El hombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede Jehová que halléis descanso cada una en su casa, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación de nosotras dos, entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Llamaréis Noemí, ya que Jehová
ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la cebada. Ok, les voy a leer los capítulos de Deuteronomio. Hoy sí se me enreda la lengua. Que anteriormente mencioné. Entonces, Deuteronomio: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová y vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre los otros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto la buena tierra que os da Jehová. Esos son los deuteronomios que mencioné en los capítulos anteriores. Continuemos con la historia de Ruth. Continuamos la historia. Ya Ruth y Noemí están en Belén, pero ahora necesitan sustento. Ruth era una mujer diligente y trabajadora que no dudó en pedirle a Noemí la dejara ir a recoger espigas, a lo que Noemí accedió. Este capítulo inicia presentando un personaje muy importante en esta historia, Boz. Este era un pariente de Elimelech, el cual era rico. Nótese que aunque Boz se quedó en Belén durante la hambruna, él prosperó, y Elimelech, aunque se movió, no corrió con la misma suerte. Boz era un gran ser humano, se nota al hablar incluso con sus empleados. Se dirigió a ellos con humildad y se nota su cercanía al Señor. Boz le llamó la atención Ruth y preguntó quién era ella. Sus siervos le respondieron que era la moabita que había venido con Noemí. Además le dijeron que con mucha educación se acercó a ellos pidiendo que le permitieran recoger tras ellos. Me encanta la humildad de Ruth, pues aun cuando la ley le daba derecho a recoger, ella pidió con todo respeto poder recoger en ese campo. Esta mujer trabajó mucho a pesar de que ni sabía que la observaban. No buscaba recompensas, estaba enfocada en buscar sustento para ella y Noemí. Boz reconoció la obra de amor que hizo Ruth y declaró para ella hermosas palabras. La vio como nueva creyente y le dijo que el Dios en el que se había refugiado la recompensaría. Él presentó tanta misericordia para con ella que incluso la honró comiendo con ellos. A pesar de que Boz no esperaba nada a cambio, su misericordia se extiende a más de un día a toda la cosecha y con indicaciones a los siervos que le dejaran caer para que ella recogiera más. A pesar de Ruth ser extranjera, encontró gracia como cualquier mujer de Belén, y esto por su bondad. Ruth era tan buena persona que solo llevó lo que recogió, incluso de la comida que le sobró, le llevó a Noemí para que comiera. Noemí, al ver que todo lo que trajo Ruth, entendió que alguien la había reconocido. Qué linda sorpresa se llevó cuando supo que era un familiar que podía redimirlas. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Ruth se queda sentada en su casa? Lo más seguro es que la historia sería otra. Quizás ni estuviéramos hablando de ella ahora. En el campo de Boz, Ruth encontró compañía. En el campo de Boz, Ruth encontró protección. En el campo de Boz, Ruth encontró refugio. ¿Sabes dónde encontramos nosotros eso hoy?
En conclusión, sé diligente y trabaja. La fe sin obra es muerta. Sé misericordioso y bondadoso, aun cuando sepas que la persona nunca te podrá pagar. Trabaja duro sin esperar aplausos y reconocimientos. Refúgiate siempre en el Señor. Bueno, familia, continuamos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue, pues, y llegando espigo en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé tu gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también las espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendéis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se le dio. Le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Entonces contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Dijo Noemí a su nuera: Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón,
y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto me han dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. A eso Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Levítico 19. Cuando sigues las mies de tu tierra, no seguirás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Continuamos con Ruth. Noemí era una mujer virtuosa y ella no se olvidó del bienestar de Ruth. Es por eso que aprovechó lo que la cultura le ofrecía. Vos era su pariente redentor. Noemí ideó un plan para que Ruth pidiera a vos redimir a su familia. Ruth nos enseña en este capítulo a ser obediente. Ella no obedeció a medias, dijo lo que haría y lo hizo. No era a media, era entrega absoluta. Ruth se acercó a vos no como una víctima, sino como una humilde sierva que confiaba en la bondad de su pariente redentor. Ruth luchó por los derechos de la familia de Elimelech con valentía, pero propiamente y con humildad. Ruth era reconocida en el pueblo como mujer virtuosa y también Boaz así la reconocía. Él reconoció que la bondad de Ruth de dejar a su familia para acompañar a Noemí fue superada por esta acción, pues no fue en busca de jóvenes, sino que quiso redimir a la familia de Elimelech al casarse con Boaz, un hombre que, según entiendo, tenía una diferencia de edad considerable. Por supuesto que Boaz quería redimirla, pero había un familiar más cercano quien le correspondía redimir. Boaz no toma atajos, él haría la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Él le dice a Ruth que se quede tranquila, que él resolvería el problema, como todo un caballero. No la deja irse con las manos vacías. Le dio 6 metidas de cebada. Al llegar a casa le contó todo a su suegra, la cual le dijo: quédate tranquila, vos es un hombre íntegro y no descansará hasta resolver las cosas rápido. Esto nos dice que siempre hay que ser obediente, nunca medias. Recordar que a Dios le gusta o le agrada más la obediencia que los sacrificios. Que la gente te conozca por tus buenas obras, que puedan decir de ti que eres mujer virtuosa, hombre de valor. No tomes atajos para cumplir la voluntad de Dios, siempre en orden. No es que no exijas tus derechos, es que lo hagas con respeto y humildad. Eso es lo que nos sigue enseñando Ruth. Ahora leo la historia. Después le dijo a su suegra, Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás vistiéndote tu mejor vestido. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas que hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó.
Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. He aquí una mujer. Estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende al borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, y ahora aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, cuando sea el día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo atendiéndolo a ella. Él me dio 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tus suegras con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es la mejor y prestar atención que la grosura de los carneros. Este ay, es Samuel, sí, Samuel, para un versículo pues que habla también de las obediencias. Yo creo que ya este es el cuarto y el último capítulo de Ruth. Me encanta la forma en cómo dirige voz en todo su caminar. Él mantenía un orden siempre cumpliendo con las leyes de su pueblo. Él llamó al pariente más cercano, pero no solo a él, también llamó a los ancianos para que sean testigos de lo que iba a pasar en ese momento, que representaba tanto para Ruth y Noemí, pues su futuro a fin de cuentas era lo que se debatía. El pariente cercano estaba dispuesto a comprar la tierra, pero no las tierras, pero no a redimir la familia. Estaba pensando en su descendencia, no quería dañar su herencia. Hicieron los trámites del lugar y ceremonia como estaba ya pautada. Ver Deuteronomios 25, 5 al 10. Vos se casa con Ruth, y aquella familia que se encontraba desamparada ahora veía la gracia de Dios en ella. 2 viudas, una de ellas extranjeras, que dejó su familia, sus dioses, vienen a ser redimidas por vos. ¡Qué alegría! ¡Cuán bueno es el Señor! Una historia de redención. Ruth no abandonó a Noemí, y vos no abandonó a Ruth. Y de todo esto vosotros venimos a ser redimidos. Pues Ruth, la viuda extranjera, no vino, perdón, Ruth, la viuda extranjera, vino a ser la bisabuela de David, bisabuela de Bisuela, la bisabuela de David. ¿Sabes qué significa eso? Que esta mujer pertenece a la genealogía de Jesús, a hacer misericordia. Trajo a Noemí misericordia y gracia. Si Noemí hubiera imaginado su futuro, de seguro no hubiese cambiado su nombre a Mara. Por ejemplo, ¿qué ejemplo tan hermoso nos da esta historia de correr a Dios cualquiera que sea nuestra situación y mantener el orden al momento de hacer cualquier cosa? Dios quiere redimirnos
por medio de su Hijo Jesús. Hacer las cosas en orden es un gran paso al éxito. Amén. No importa tu condición inicial, Dios siempre puede cambiar tu lamento en baile. Amén. Que nunca falte en ti el hacer misericordia. Amén y amén y amén. Y me encanta toda esta historia. Continuamos. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo. Porque yo, perdón, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no seas que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, y al contrario, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y que la puerta de su lugar y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron las casas de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ru y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombres las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Asaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ruth, a Ram, Ram engendró a Aminabad, Aminabad engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él,
Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Este es Deuteronomio 25. Bueno, yo creo que ya leí toda la parte de Ruth, que bueno, este, y lo de Job, pasé el videito de Job, me parecieron dos historias, que en la Biblia hay muchísimas historias, de verdad que bueno, pero estas son las dos que nos muestran que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que creer en Dios, así seamos súper quebrantados como Job o Job, igual que Ruth con la obediencia, hacer las cosas bien y a pesar de que estemos en pruebas, pues nunca dejar de creer y siempre tener en fe. Por eso fueron elegidos para mí estos dos libros, por la obediencia y por la fe. ¿Verdad? A que aprendamos a tener mucha fe aún en las pruebas y que tengamos obediencia, que cambiemos, ¿verdad? Porque fíjate cómo Elimelech le cambió la vida a Ruth haciendo lo que hizo y, y bueno, uno con nuestros ejemplos, como lo mencioné durante las lecturas, con nuestros ejemplos y con nuestros buenos ejemplos, no solo con las oraciones y con un Dios te bendiga ayudamos a los demás, sino también con nuestros comportamientos, pues también eso es mega importante. Por eso la elección de Job y de Ruth. Entonces, bueno, este fue mi martes. El martes que viene, los martes que vienen continuemos eligiendo personajes.